oportunidad, este honor de compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones de un tema que debo decir ha sellado mi vida profesional en el ámbito del derecho, con esa oportunidad de pertenecer hasta diciembre del 2023 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero también destacar el valor que tiene este 19º Congreso de Derecho Procesal, Congreso Panameño de Derecho Procesal. Todas las personas que han intervenido han destacado el valor que tiene precisamente lo que identifica en esta oportunidad este Congreso, para fortalecer la academia y la democracia de nuestro país. Mi reconocimiento por eso a toda la organización, a todos los integrantes del instituto, y nuestro compromiso de seguir compartiendo, trabajando juntos por eso. Cuando la academia se fortalece la democracia. Y eso es un gran valor a destacar. La conferencia que me corresponde, que también es un alto honor de señalarla como la conferencia inaugural, tiene una trascendencia también en el tema procesal de nuestros países, porque destaca precisamente lo que a nivel interno tenemos que hacer, y todo lo que podemos hacer a nivel interno está asegurando que esa respuesta regional o internacional no sea necesaria. Para cuando sea necesaria, también estemos preparados para ello. Quiero dar dos ideas para toda la reflexión de mi intervención. Primero, un enfoque general de cómo se crea, cómo evoluciona el sistema interamericano de derechos humanos. Y otra idea para la reflexión, tener en cuenta precisamente cómo trabajan estos dos órganos, sus principios básicos y las principales herramientas que se tienen para desarrollar el trabajo de esa protección de los derechos humanos en el continente americano. Inicio entonces con permítanme ese recuento breve, histórico, de la importancia que para nuestro continente representa poder contar con un sistema especializado en la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos para todas las personas, sin exclusión alguna. Me permito entonces hacerles una referencia a la evolución de este sistema en su proceso de creación y desarrollo, con un énfasis en la Comisión y en el entendido que el sistema interamericano de derechos humanos está compuesta por dos órganos de protección, así reconocido en los distintos instrumentos normativos que lo rigen. Hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada una con sus competencias, funciones y las responsabilidades. El sistema surge, y es importante tenerlo presente, como una noble aspiración de 21 de los países de nuestro continente en el año 1959. Hoy contamos con 65 años de actuación, con un fin, con ideal, consolidar las democracias y los principios que deben regirla: paz, progreso, desarrollo social, justicia, equidad y dignidad.
Así está afirmado en la Declaración de Santiago, que decía hoy a 65 años de haberlo logrado. Sin que deje de destacar, porque es importante, los esfuerzos previos que en el hemisferio se hicieron en base a estos ideales. Solo enumerarlos por cuestión, pues, para recordar. Una Unión Panamericana en 1890. La Carta de la OEA en 1948. La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en ese mismo año. La Unión, y bueno, ya dije de la Unión Panamericana. Y siendo esta declaración americana el primer instrumento multilateral de derechos humanos en el mundo. Así fue entonces la convocatoria que a todos los estados de nuestras Américas se hace a través de estos ideales. En América surge entonces como un hemisferio precursor en la construcción de ese nuevo orden de respeto por la dignidad humana y que luego se va transformando en un importante y sólido sistema institucional y jurídico de carácter regional. Hoy hablamos en materia de derechos humanos de los sistemas regionales y de los sistemas universales de derechos humanos. Y que debo con orgullo señalar que fue iniciado con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta entidad se constituye en el primer órgano encargado de promover el respeto y la observancia y la protección de los derechos fundamentales en nuestra región. Y que rigió solo por 2 décadas hasta que entrara en vigencia la creación de la Corte Interamericana, que fue en 1979. Es decir, la Comisión operó como el único órgano de protección dentro de este sistema interamericano. Recordemos que para estas épocas el continente estaba atravesando un marco de contextos autoritarios con violaciones de derechos humanos de una manera sistemática, y ante esas realidades la Comisión utilizó entonces los recursos a su alcance, aún no estando previstos en la normativa. Ejemplo de ello fueron las visitas que se hicieron in loco a algunos países y que permitieron documentar precisamente esas violaciones sistemáticas de desapariciones forzadas, de crímenes atroces, jugando así entonces un rol importante en la presión internacional y además como una voz de alertas tempranas sobre las violaciones de derechos humanos. Lamentablemente hoy hay un grupo de países que están viviendo estas mismas semejantes circunstancias y que aún no enfrentamos los resultados esperados para tratarlas. Resumiendo, destaco que la Comisión entonces fue ese primer órgano internacional en tramitar peticiones y casos, que voy a explicar un poco más adelante, desarrolladas en su reglamento de 1967 y que luego de que se aprobara la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969, se regula específicamente esta facultad, consolidándose entonces como una herramienta de trabajo
que hoy ha permitido la reparación de miles de víctimas y a sus familiares, implementando medidas importantes de promoción y de protección de los derechos, consolidando una línea de trabajo transformadora, transformando estructuras institucionales, jurídicas y administrativas en los estados de la región e incluso reformas a los cuerpos normativos internos. ¿Cómo está compuesta y qué principios y qué herramientas utiliza la Comisión Interamericana para ese trabajo? Este órgano, el sistema, como les decía ya, tiene 2 órganos. Muchas veces nos confundimos con comisión y corte, pero son 2 entes para el cumplimiento de los mandatos de la OEA, asegurando que haya ese resultado en la protección de los derechos en la región, estableciendo además los parámetros, los estándares regionales sobre esas obligaciones que asumen los estados a la luz de los instrumentos que ratifican sobre el respeto y las garantías de los derechos humanos de todas las personas bajo principios muy sólidos y claros: dignidad humana, libertad, igualdad y no discriminación. Entonces, su base legal, ¿cuál es? Es la Declaración Americana y la Carta de la OEA. Es la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros instrumentos, otras declaraciones, convenciones, protocolos, principios que recogen los tratados que nuestros países firman y ratifican, obligándose soberanamente a su cumplimiento. El artículo 6 de la Carta de la OEA establece a la Comisión Interamericana la función principal de la promoción y la observancia y la defensa de los derechos, de derechos humanos, y servir como un órgano consultivo de toda la organización de la OEA. La integran 7 personas, deben tener autoridad moral, son elegidos por 4 años, son elegidos por los Estados miembros de la OEA con una posibilidad de reelección, de una sola reelección más. Deben actuar a título personal. Sus funciones son contenciosas. Hay medidas cautelares que vamos a tener oportunidad de explicarles algunos puntos, y hay un monitoreo, un seguimiento de todas las recomendaciones y decisiones que se toman para atender precisamente esas demandas en la protección de los derechos. Entonces, es importante que tengamos presente este mensaje a los estudiantes de la lectura y el estudio y el análisis de estos instrumentos que son los que le sirven a la Comisión para precisamente actuar. La Convención Americana como la base clave, pero los otros instrumentos que a través de los años se han ido ratificando. Para la Corte Interamericana, que es creada en 1979, también la integran 7 personas, son escogidas por 6 años, están escogidas por los estados partes, y hay entre sus funciones, hay una posibilidad de reelección también, una sola, y tiene funciones de orden contencioso, una función consultiva y una especial función de dictar medidas provisionales.
Voy a tratar de enfatizar un tanto en lo que la Comisión Interamericana tiene para el trabajo. Son 3 componentes con los que se trabaja esa protección, observancia y prevención del sistema. Tenemos la herramienta denominada así, peticiones y casos. Hay un sistema de orden preventivo, de intervención preventivo, que es precisamente las medidas cautelares y las alertas tempranas que se pueden dictar. Y les decía que también se realiza un trabajo de monitoreo de la situación de los derechos humanos en todos los estados de la región. Esta sección de monitoreo implica un trabajo de cooperación técnica, el trabajo también de seguimiento de todas las recomendaciones que se hayan dictado en las decisiones, en los informes y en las distintas medidas que se toman. Quiero hablar de 3 niveles de protección porque hay una realidad en el sistema. Hay 3 niveles de protección, dado que no todos los países han ratificado, ustedes lo saben, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y no todos los países han aceptado la competencia jurisdiccional de la Corte. Por eso, el primer nivel de máxima protección será para aquellos países que han ratificado los tratados, la convención y sobre todo la adhesión a la competencia de la Corte. Una protección de orden medio podríamos denominar porque han ratificado la convención pero no han aceptado la competencia. Es decir, no se puede enviar a la Corte Interamericana un análisis que la Comisión haya realizado donde se determine que efectivamente el Estado ha violentado los derechos humanos de esa víctima, de ese peticionario. Pero no puede llegar a la Corte porque este país no ha ratificado la competencia. Pero, ¿qué protección hay allí? Bueno, hay una difusión de ese informe, se dictan unas medidas, recomendaciones que ese Estado, aunque el caso no vaya a la Corte, debe cumplir como parte de ese mandato que tiene la Comisión Interamericana en la protección de los derechos. Y hay un nivel muy bajo para la protección a aquellos países que sencillamente no han ratificado la convención y mucho menos la competencia. ¿Con qué se trabaja la Comisión en estos casos? Se trabaja entonces con la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, para que los estados, porque en esa declaración hay las manifestaciones de toda la responsabilidad que asumimos en esos ideales a la hora de constituirnos en ese organismo que se llama OEA. Los estados asumen entonces esta responsabilidad de respetar, proteger y garantizar, asegurando jurídicamente el pleno ejercicio de los derechos humanos. Por eso es muy importante que el sistema interno de nuestros países tenga esa solidez. Creo que este trabajo del Instituto de Colombo Panameño del Derecho Procesal
es un baluarte en esa formación, en esa capacitación permanente que es necesaria en todos los niveles. Las autoridades, no solo las de orden judicial, autoridades administrativas, autoridades de las instituciones que tengan esta conciencia clara, este conocimiento de lo que representa precisamente la protección de derechos que desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se comprometen los países del continente. Les decía que teníamos algunas herramientas. Voy a ver si puedo rápidamente las dos más importantes, que son el sistema de peticiones. Alguien me preguntaba hace unos momentos, necesitamos tener, a ver cómo es que se presenta, cómo es que nos vamos ante el sistema regional. Si la función en Panamá, en nuestras instituciones, se cumple, no hay que ir al sistema regional. Y ese sería nuestro gran baluarte. Que no tengamos que ir al sistema internacional porque el nuestro interno funciona. Pero a veces no funciona. Y hay entonces que tener muy claro que tenemos este espacio. Y tenemos que tener presente, si vamos a representar a alguna persona, si vamos a presentar, ¿quién puede presentar? ¿Quién puede ir a la Comisión Interamericana? Toda persona o grupo de personas que alegan haber sido violentado en sus derechos humanos, en aquellos derechos que están consagrados fundamentalmente en la Convención Americana, pero también en otros instrumentos interamericanos de derechos humanos. Toda persona, sin excluir a nadie. Y de esa manera, el primer elemento que quien vaya a presentarse, si vamos a representar a alguien, de los artículos 44, 46 y 47 de la Convención Americana y el capítulo 2 del reglamento de la Comisión, para asegurar que se nos va a admitir esa causa, hay que tener presente si la comisión tiene competencia para ello. Y hay cuatro elementos que hay que tomar en cuenta. Tiene que haber en la competencia en razón del lugar. Los hechos donde ocurren en el territorio de un Estado miembro. Y recuerden lo que decía de los 3 niveles de protección. En razón, hay que atender en razón de la persona. El hecho afecta a una persona o a un grupo de personas. Es decir, ser persona, ser humano. En razón de la persona que se atiende. En razón de la materia, la violación del derecho protegido debe estar consagrado en un instrumento que es parte del sistema interamericano y que está aplicable a ese Estado concernido, a ese Estado que se presenta, para que la Comisión obtenga esa competencia. En razón del tiempo, los hechos ocurridos después de su entrada en vigor el tratado, se va a determinar si ocurrieron después de que ese país ratificó el tratado y entró en vigencia ese tratado. Pero, hay un pero y un salvo, si se tratara de una violación continuada, se tomará en cuenta que no esa fecha de ratificación
sino la situación de continuación que ese hecho tiene. Se están acabando mi tiempo y quisiera señalar que para este proceso hay dos momentos. La fase de admisibilidad de la petición. En esa fase de admisibilidad deben hacerse toda la información posible y detallada de los hechos. Debe haber efectivamente una relación muy directa de lo que en los hechos hay para identificar el derecho alegado, y luego de que este análisis se hace, la comisión lo que hace es que comunica a ambas partes, particularmente al Estado, para que presente sus consideraciones y sus oportunidades. En este momento puede entrar una fase que se llama de solución amistosa. Yo no soy partidaria de esa expresión. Yo digo que debe ser un acuerdo no contencioso, porque hay soluciones amistosas que tienen 12 años, 15 años, de que están todavía las víctimas batallando para que lo que se acordó en esa solución amistosa se celebre o se cumpla. Y el otro elemento clave para el informe de admisibilidad es que si se declara admisible, entra la fase que llamamos el informe de fondo. Lo importante para la comisión es que en este informe de fondo se pueden presentar pruebas, se hacen audiencias para escuchar testigos, y la comisión hace un trabajo de investigación en la que se determina en ese informe de fondo cuáles son los niveles de responsabilidad, no los niveles, las responsabilidades que ese Estado concernido tiene. Y en ese informe, esas recomendaciones se le mandan al Estado. El Estado tiene un término para cumplir. Si no cumple las obligaciones, la comisión tiene entonces, de acuerdo a la primera forma de protección, la oportunidad de remitir el caso a la Corte Interamericana para que pronuncie sentencia jurisdiccional en la que se declare o no esa responsabilidad internacional del Estado. Entonces, a la Corte no se puede ir directamente. A la Corte hay que ir a través de ese informe de fondo que la Comisión Interamericana prepara, donde ha determinado precisamente la responsabilidad. ¿Qué hace entonces la Corte? La Corte tiene que hacer las audiencias correspondientes, escuchar a las partes, también se presenta ya material probatorio y entonces la Corte actúa. Medidas cautelares, se me acabó el tiempo. En las medidas cautelares yo quiero destacar que es una herramienta de un importantísimo valor para que la Comisión Interamericana tenga la oportunidad de dictar medidas de protección para una situación grave, urgente, donde hay un daño que es irreparable. Entonces, la Comisión tiene ese artículo 25 del reglamento, como debe el peticionario detallar precisamente esos hechos en los que se determina precisamente la necesidad, o se prueba ese daño irreparable. Y se han logrado a través de esta medida salvar incluso vidas. Hay
hay el concepto de medidas provisionales que no quiero dejar de comunicarles. Las medidas provisionales las dicta la Corte Interamericana y tiene que la calificación, para llamarlas de esta manera, artículo 63.3 de la Convención Americana, es que ese sentido de gravedad es máximo, ese sentido de urgencia y esa de irreparabilidad del daño tiene unas condiciones de mayor peligro, de mayor urgencia, si puedo señalarlo, y solo las dicta la Corte Interamericana, a petición de la Comisión o, si el caso ya está en la Corte, la propia Corte puede dictar medidas provisionales. Hay unas medidas provisionales en materia de los sistemas de justicia muy importantes donde han sido juezas y jueces perseguidos y que hay una situación en la que la vida de esas personas están y la Corte ha dictado esas medidas provisionales. Me da mucha pena, yo no sé si es que ya eso está como fuera del tiempo, me estoy robando 2 minutos. Quisiera concluir la importancia que tiene el sistema interamericano en nuestra región es de un altísimo valor. Nos permite precisamente colocar a los estados y buscar que los estados tengan esta noción, este compromiso con seriedad desde todas las instituciones. No voy a hablar del control de la convencionalidad, pero es un tema que también requiere de mucha evaluación por parte nuestra, por parte de las instituciones del Estado, para no solo los jueces, para saber si nuestro país, si nuestro Estado está cumpliendo o no con la responsabilidad de proteger y de garantizar los derechos. Concluyo aquí pidiendo mis disculpas por haberme excedido y bueno, cualquier cosa, yo les invito a que se metan a la página web de la Comisión Interamericana. La Comisión tiene seminarios en línea que son muy ilustrativos, tiene toda la información de la jurisprudencia y todo lo que implica precisamente el papel que se juega con los estados para que los estados cumplan con sus obligaciones. Muchísimas gracias.